Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que siguen a esta nueva versión, a esta nueva edición que ahora nos llamamos Otra Mirada y que en esta nueva versión también intentamos hacer no entrevistas, sino compartiendo, así que sean espacios para compartir y conversar. Por ahí le ponemos un poco de mate, en Argentina tomamos mucho mate, pero podría ser un cafecito, un tecito, y abrimos un espacio y quiero que se sienta como yo lo siento así cuando lo hago, que es juntarme con gente que admiro, que quiero, que me hacen sentir algo en las tripas, que salgan lo mejor de mí para que también esto les pase a ustedes. Y hoy me acompaña Fernando Esquembre. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Pau, buen día. Bueno, encantado y siempre es un placer charlar con vos y esta nueva iniciativa, como este reinicio, este renacimiento, no sé cómo llamarlo, pues nada, encantado de que te hayas comunicado conmigo y de estar acá los dos, como lo hemos hecho tantas veces. Parece que no, pero va pasando un tiempito hemos Sí, tenido, ¿no? sí, y Sí. aparte el programa empezó, la versión anterior, que era Desde Otra Mirada, que fue eliminada por YouTube, ¡pip! Bueno, eh, comenzó en el 2019, pero empezó en una versión que yo estaba muy de compartir lo que leía, compartir un texto, compartir. Y para mediados del 2020, donde te conozco a vos, vos y Germán fueron los pilares de una nueva versión de mí inclusive, en donde nos empezamos a animar a ir un poco más allá, donde empezamos a través tuyo me animé a traer temas más picantes y a meterle media vuelta de rosca de cómo yo lo veía, de cómo a mí me parecía, a decir cosas que a mí me parecía que se tenían que decir. Y bueno, y crecimos un montón y llegamos bueno, realmente a poder expresar mucho de lo que pensamos y sentimos que con una mirada corta pareciera que va en contra de otro paradigma, pero que en realidad cuando uno lo puede ver la amplitud de lo que estamos diciendo, el otro paradigma lo incluye e inclusive al unirse y fusionarse se transforman y nos invitan a todos a una nueva versión, en donde ya no hay que competir, donde ya no hay que luchar, sino hay que cooperarse, hay que integrarse, hay que conocerse, hay que colaborarse. Y acá estamos trayendo esto que va a ser, vamos a fundar acá, dentro de otra mirada, vamos a fundar un espacio que se va a llamar Conversando con la Biología. Y acá Fer Esquembre va a ser el pilar que él ha sido siempre en este tema, en este espacio, y nos va a traer todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las 5 leyes biológicas, pero vistas por Fer, porque yo siempre le pido a él, no me traiga solo la teoría, también está la impronta que él le mete, la mirada que él le mete, la forma en que él la plantea, ¿no? Entonces él además nos trae preguntas, nos va a traer, no sé si ejercicios, pero por ahí nos va a dar tips, nos va a dar cosas que nos van a ayudar a todos a que después podamos conversar con nuestra propia biología. Entonces hoy, y acá te doy el micrófono, la idea es que él nos cuente las bases de estas 5 leyes biológicas. ¿Qué nos dicen las 5 leyes biológicas? ¿A qué nos invitan las 5 leyes biológicas? Y según Fer, ¿qué aportan estas 5 leyes biológicas? Primero, ¿qué aportaron a tu vida? ¿Qué le aportan al otro? ¿Para qué nos sirven esta mirada de las 5 leyes biológicas? Pin. Pin. Cachate la pelota. Es interesantísimo y es muy lindo, ¿no? Bueno, leyes biológicas o leyes naturales, ¿sí? Eh, Me animo a llamarlas leyes porque hasta el momento son verificables y reproducibles en el 100% de los casos, por lo tanto indicaría que son leyes que siempre se cumplen. Leyes, como siempre doy el ejemplo, como la ley de la gravedad. Podemos no saber quién observó la ley de la gravedad,
ni en qué año lo hizo, ni en qué contexto social, en qué circunstancias, pero sabemos muy bien que si nos tiramos de un segundo piso, caemos al piso y nos hacemos pomada. Bueno, la ley de la gravedad se cumple. Las conozcamos o no cómo funcionan. Y estas leyes naturales son iguales. Las conozcamos o no las conozcamos, siempre se cumplen. Y ese es mi desafío personal, ver a ver en qué momento no se cumplen. ¿Mm? Y creo que son la posibilidad de conocer cómo funcionan algunas cosas. ¿Mm? Mira, ahí ¿Cómo algunas funcionan? cosas es cómo funciona nuestro cuerpo, y por lo que yo voy viendo es cómo funciona mi biología, mi cuerpo. Y acá hay algo muy grande que también las leyes biológicas nos dejan ver, porque nuestro cuerpo también funciona en un vínculo con un otro no es nuestro cuerpo directamente en un vínculo con un otro, pero es la percepción que yo tengo de mí en relación con un otro o con el ambiente que habito. Y esto las leyes biológicas nos lo muestran, o sea, nos muestran nuestro funcionamiento interno, pero también nos van mostrando cómo mi cuerpo no está aislado fuera de un ecosistema. Ahí también hay intercambios. Y estas leyes también nos enseñan de eso. Claro, desde mi mirada, el cuerpo o la biología es el último eslabón ¿De qué? de todo proceso, Mm, de las leyes naturales. Las leyes biológicas explican claramente cómo funciona el cuerpo. Y vamos a ir desarrollando un poquito ahora qué significan leyes naturales, qué son procesos, sí, que va estrechamente relacionado con lo que entendemos con qué es una enfermedad, ¿sí? Y vamos a empezar a ver algo y cada uno va a ir teniendo la posibilidad de plasmarlo en su realidad, con sus casos reales, para ver de que todo esto es parte de un proceso evolutivo. ¿Mm? Entonces, partiendo de la base que aquello que nosotros entendemos por enfermedad no es más ni menos que un proceso evolutivo, ¿sí? Y dentro de ese proceso evolutivo, la biología, desde mi mirada, es el último eslabón. Hay un eslabón previo, que es la forma en que manejamos nuestros pensamientos, y hay una unidad general, es decir, no existe la igualdad. Cada ser humano tiene una percepción individual y particular como el iris de sus ojos o sus huellas dactilares. No existe la igualdad acá, pero sí existe una unidad general, una unidad atrás de todo, ¿m? Que es esa alma, o a veces le llamamos esa psique. Y todo funciona en una perfecta sincronía. El alma, la psique, cómo funcionan los pensamientos y cómo expresa la biología. Entonces, para adentrarnos en algún momento, tal vez lleguemos hoy o no, será cuestión de la próxima reunión, vamos a entrar en lo que son definiciones de estas leyes naturales o leyes biológicas, pero me parece sumamente interesante brindarles una mirada previa, ¿sí? Para empezar a entender o tener una mirada diferente de lo que es un proceso evolutivo, ¿sí? Es decir, cómo funcionamos nosotros acá en la Tierra, ¿no? ¿Qué función tiene una situación que percibo como un límite? ¿Qué función tiene sentir algo que lo siento como un conflicto? ¿Qué función tiene estas palabras que son comúnmente usadas? ¿Qué función tiene el estrés? ¿Qué función tiene el miedo? ¿Mm? ¿Cómo funcionan? Más allá de tratar de intentarlo, meterlo en una calificación, en una clasificación. Es como que ya leemos la palabra estrés, y ya tenemos ahí un chip de lo que significa.
O leemos la palabra miedo y ya tenemos un chip de lo que significa. Entonces voy a intentar en primera instancia comentarles algo desde mi mirada, que Ahí son hago, significados. mira, ahí hago un paréntesis técnico que va a ser una constante en, en estos espacios, y es que muchas veces para empezar a comprender lo que estamos hablando, va a haber que ir a ver que hay palabras que para nosotros significaban una cosa, acá van a empezar a significar otras. Por ejemplo, en la enfermedad, en otros lugares o en otros espacios, en otro paradigma, está visto como algo malo. Y acá es un proceso biológico natural. ¿Ven? Entonces, va a haber mucho de tener que reconceptualizar algunas palabras. Esto que Fernando para comprender lo que Fernando está hablando, muchas palabras que las tenemos como con un concepto, va a haber que reconceptualizarlas. Esto mismo que le está diciendo de el estrés también lo vemos como algo malo, el miedo lo vemos como algo malo, y él en este desarrollo nos va a ir explicando la función. Y cuando yo veo la función, empiezo a darme cuenta lo natural que es eso en ese momento. Entonces ahí vamos a empezar al comprender la función y para qué está y por qué se expresa de esa forma, vamos a entender que ya no es algo malo, que ya no es algo que yo tengo que evitar. Estos 2 minutos, acá hago clip, 2 minutos antes, él me lo explicaba a mí, por eso ahora lo aclaro, ¿no? Pero digo, es muy importante que estén abiertos en estos espacios a estos nuevos conceptos, y yo inclusive tengo un cuadernito y me escribo una palabra que después me la quedo pensando, porque estamos programados, y en otros programas los vamos a hablar, socioculturalmente, para ver algo de una forma. Y esto es una invitación que vamos a ver lo mismo de otra forma. Y entonces hay conceptos que vamos a tener que revisar. Cierro el paréntesis y le vuelvo a pasar la pelota a Fer. Gracias por ese pie, Pau, y utilizaste unas palabras que yo utilizo mucho, ¿no? Particularmente me gusta hablar de cómo funciona algo. Por lo general, siempre que estamos hablando, yo por lo menos cuando estoy dialogando, intento no encajar algo dentro de una respuesta, ¿sí? Digamos que la pregunta nunca es el problema es la respuesta. Wow. Entonces, es como empezar a intentar a ver cómo funcionan las cosas antes de meter algo en una calificación, clasificación de algo que es como que nos vuelve a dejar en otra cajita diferente a la que teníamos, pero como una cajita. Mira, lo digo ahora porque lo hablamos 2 minutos antes, nosotros estábamos armando qué íbamos a hablar y dijimos esto. A mí no me sirve que nuestros oyentes compren el paquete cerrado de las 5 leyes biológicas y porque lo dijo Hammer, lo empiecen a creer de esa forma sin entenderlo y pensarlo y sentirlo. Porque lo mismo hicimos con la medicina tradicional. Nos compramos el tomo de medicina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nunca lo entendimos, nunca lo cuestionamos, nunca nada. Entonces, acá los vamos a invitar, les vamos a ir mostrando lo que dicen las leyes biológicas, pero automáticamente le vamos a decir, no crean nada, vayan a probarlo, vayan a ver cómo funciona, si les funciona, qué les pasa en el cuerpo cuando les hablamos de esto, ¿no? Y entonces ahí es súper importante esto. Fíjense, y se me venía el ejemplo del miedo porque es lo que vos trajiste. El miedo es incómodo. Sí, es incómodo. Nadie va a decir que la situación de sentir miedo es cómoda. Pero si yo desde la mente lo enjuicio como malo, ahí le di una respuesta y lo etiqueté. Distinto es que yo diga, es incómodo, pero porque tiene esta función. Y ahí se me abre otro mundo frente al miedo, ¿ven? Porque si yo lo etiqueto, es incómodo, y lo etiqueto, lo incómodo es malo, yo lo voy a empezar a querer evitar. En cambio, si yo en vez de etiquetarlo y enjuiciarlo, comprendo la función, yo me voy a habilitar circuitos para transitarlo y trascenderlo.
Y es wow esto, porque son dos caminos totalmente diferentes frente al miedo. Y Fer nos va a explicar que el miedo va a estar siempre en un momento del proceso evolutivo. Entonces, si yo tengo esta mirada, va a cambiar la forma en que voy a transitar ese proceso evolutivo. Qué lindo, ¿no? Esa palabra incómodo, ¿no? Es Como lo incómodo. incómodo ya incluye lo cómodo, pero a veces no lo alcanzamos a ver en su totalidad, ¿no? En algún aspecto. Pero bueno, Claro, em, lo voy a tratar de hacer pago, viste que tengo un pizarroncito acá, sí, de hacerlo, de explicar ahí estos puntos, a ver si se bueno, alcanzan a ver, espero, a ver, ahí. ¿Eh? dale. ¿Ahí se ve el pizarrón? Perfecto. Qué didácticos que estamos. Es re didáctico, sí, sí, es Re una adquisición didácticos. de un tiempo el pizarrón porque Qué me es mucho bueno. más cómodo y fácil que compartir pantalla y poner ya cosas, viste, como esos esquemas, así que prefiero Bueno, por ahí en el pizarroncito, ¿sí? bueno, ¿Ah? dale. Entonces decimos que en primera instancia me interesa Sí, comentarles cómo funcionan algunas cosas. Entonces, para que cualquiera de nosotros podamos plasmarlo en ejemplos de nuestra vida cotidiana. Y sí, empezar a ver cómo funcionan espectacular. algunas cosas, una mirada diferente. Sí, Entonces, cualquiera de nosotros podemos pensar que vamos transcurriendo nuestra vida y podemos llamarle como esa línea de la vida, esa palabra que se utiliza mucho. Entonces trazamos una línea que es la línea de nuestra vida, ¿no? Desde siempre, desde que nacimos hasta en este instante en el que estamos ahora, ¿sí? Entonces el ser humano de por sí, todo lo que transcurre y le gusta, todo lo que transcurre y resuena con eso, siempre es bienvenido, pasa, digamos que nos alimenta en algún aspecto. Pero claro está que muchas veces el ser humano, en lugar de centrarse en eso que a veces le hace sentir bien o le gusta, se le presentan situaciones que percibe como conflictivas o situaciones como límites, situaciones que no sabe cómo resolverlas, situaciones que cuando se le presentan en el camino de su vida le producen un estrés. ¿Mm? En algún aspecto el ser humano se siente superado y empieza un estado de estrés. ¿Sí? Cualquier situación. Entonces, la persona va transcurriendo su vida hasta que tiene la situación que sea. Lo que sí da toda la impresión que no ha habido y no he visto evolución alguna en ningún aspecto de un ser humano, de una sociedad, de un país, de una comunidad, sin un conflicto previo. Siempre hubo una situación conflictiva, una bomba devastadora, lo que sea, ¿sí? Y luego de eso viene una evolución. Entonces, al ser humano se le presenta cualquier situación que la ve como un límite, situación que percibe como conflictiva, y podemos acá trazar una línea, ¿no? Esa situación que se percibe como conflictiva, es interesante que tengamos a la vista que tiene un inicio y que tiene un fin dentro de esta línea de la vida. Es decir, el ser humano transcurría su vida de manera normal, ¿sí? Podemos decir que arriba de esta línea del tiempo todo lo que sucede acá es durante el día y todo lo que sucede abajo es durante la noche. Entonces el ser humano transcurre su vida durante el día, durante la noche, hasta que justamente tiene alguna situación que percibe como conflictiva. ¿Sí? En ese momento
Y es interesante porque nosotros a veces cuando vamos a hacernos algún estudio o lo que sea, muchas veces escuchamos las palabras, esto se debe al estrés. Nosotros estamos con cualquier dolor físico o la circunstancia que sea, o no podemos dormir de noche, o perdemos el apetito juntamente con no poder dormir de noche, entonces automáticamente, eso es estrés, o esto es miedo, es lo primero que escuchamos. Bien, obvio. ¿Por qué? Porque el estrés y el miedo están siempre. ¿Dónde están siempre? Están dentro de los procesos evolutivos del ser humano. Esos procesos evolutivos tienen un inicio y tienen un fin dentro de su vida. Este tiempo que dura un proceso evolutivo puede durar lo mismo que dura una respiración, como puede durar un mes, 6 meses, un año, 40 años. ¿Sí? Y tiene un funcionamiento que es reproducible y verificable en el 100% de los casos. La diferencia en la duración de estos procesos evolutivos está estrechamente relacionada con la información que tenemos a lo largo de nuestra vida, que es la que le da un significado, ¿sí?, a determinadas situaciones que estamos viviendo. Entonces, cualquier ser humano, todos tienen procesos evolutivos, esas situaciones que se presentan como conflictivas. Entonces, esto tiene características para que cualquiera de nosotros lo leamos en nuestra realidad. Y es acá donde vamos a resignificar lo que es el estrés y lo que es el miedo, que me parece muy de base. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado gran mayoría de las veces que el estrés es malo, que el estrés hay que combatirlo, si te sentís estresado, tomate esta pastillita, tomate esto, hace lo otro para sacar el estrés, porque el estrés es malo, el estrés hace daño. Si estás mucho tiempo estresado, vas a tener una enfermedad, te vas a enfermar. Eso es generalmente lo que entendimos, ¿sí? Lo que puedo ver es que el estrés es precioso. El estrés es una función, es una capacidad natural del ser humano, capacidad de anticipación ante un proceso evolutivo. El estrés no está para ser evitado, para huir de él. El estrés es precioso porque es la brújula, y cada vez que sintamos estrés podemos dar gracias por sentirlo, porque es la brújula que nos está indicando hacia dónde tenemos que ir. El estrés es la capacidad de anticiparse a una resolución. Y vamos a ir tratando de abrir esto que significa, ¿sí? Estos procesos evolutivos se dividen siempre en dos, como esa dualidad que hay en todo. Lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, bien. Estos procesos evolutivos también se dividen en dos partes. Entonces vamos a trazar otra línea acá. Entonces, si suponemos, imaginamos que esta circulación de cualquiera de nosotros durante el día y la noche, podemos imaginar que es la línea del estrés que está siempre. Durante el día nos permite hacer nuestras actividades y durante la noche nos permite descansar, ¿sí? Ese estrés. Cuando se entra en un proceso evolutivo, ¿sí?, este estrés, que es la brújula, es la guía, ¿sí?, tiene una función, que es mostrarnos que estamos ante un proceso evolutivo. Entonces, en lugar de hacer lo que a veces llamo una lobotomía química,
¿qué es? Siento estrés, pero bueno, me tomo estos inhibidores, y me quedo como con una lobotomía química. El proceso sigue, pero una parte mía está como adormecida. En lugar de hacer eso, empezar a entender que el estrés es la capacidad del ser humano de anticipación a una resolución. Cuando entramos en un proceso evolutivo, y esto es, a ver, ahí se lee, sí, ¿Sí? es un proceso evolutivo que desde la medicina germánica se denomina también un programa biológico especial y que desde la medicina alopática se lee como enfermedad. ¿Sí? Todo tiene un inicio y tiene un fin. Cada una de estas tres definiciones tiene la posibilidad de durar una respiración, lo mismo que dura una respiración, o puede durar un mes, un año, 10 años o 40 años. ¿Sí? Entonces decimos que el estrés tiene una función. Ese estrés, cuando estamos en un proceso evolutivo, como es nuestra brújula, se dispara de manera acentuada. ¿Qué significa? Se pone en modo turbo. En algún aspecto, ¿sí? Como se pone en modo turbo, fíjense que durante esta etapa ya no está circulando en la noche acá abajo, está circulando solo en el día. Porque el estrés, como tiene la función de anticipación, invita al ser humano a estar con ese pensamiento recurrente, ¿sí? De ver cómo hace para solucionar esta situación previa que se presentó. Vamos hasta ahí, es decir, Sí. el estrés está siempre. El estrés está siempre. Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la naturaleza, imaginémonos un ciervo, viene un puma a comérselo, el ciervo por instinto, no pensando, por instinto, el ciervo o ataca o huye. Y cuando huye, por ejemplo, huye 30 segundos el ciervo. Y o se escapó o el puma se lo comió y ahí se terminó. Ya no hay más estrés. ¿Sí? Se presenta la situación conflictiva, sale corriendo durante 30 segundos, un minuto, o se escapó o se lo comieron. Eso es por instinto. ¿Mm? El ser humano, imaginémonos al ciervo, no sé, el ciervo, mira, el ciervo no se queda pensando enfrente del puma, che, si lo miro al puma así, si me visto así, si me pongo así, si me pongo lo otro, ¿me va a comer? ¿No me va a comer? No, porque ya se lo comió. El animal actúa con instinto y nosotros somos en parte animales. ¿Mm? Bueno, en todo. Biológicamente respondemos igual, claro. Pero respondemos igual. Pero el ser humano tiene que el pensamiento. Pará, ¿Sí? ahí voy a hacer así para otro día. Ahí entra toda la domesticación a nuestro animalito interno, que interfiere este Total. proceso natural. Porque empezamos a pensar qué van a decir, si podré, si lo tengo permitido, y no salimos corriendo y el león nos comió. Claro. Entonces, el estrés tiene esa función. En primera instancia se dispara, se pone en modo turbo y como está en modo turbo, circula solo de día. Entonces es muy diferente. Es como que frente a una situación, como ese puntito que marcaste ahí, eh, que sería como la situación, el conflicto donde yo siento que me saca de mi zona de confort o que es algo que con las herramientas que normalmente tengo no lo puedo solucionar, la biología me presta como un extra de combustible, y ahí sería el estrés, para que yo tenga herramienta o para la huida o para el abordaje de ese puntito que está ahí. Total, Bien. total, total.
Entonces, es muy diferente pensar que si yo estoy con mi estrés en modo turbo y no puedo dormir de noche porque está solo de día, es un proceso natural, es una ley natural, ¿sí? Es parte de una ley biológica, esto siempre se cumple. Entonces es diferente pensar que yo no estoy durmiendo de noche porque estoy enfermo, porque estoy mal, porque algo falla en mí, a saber de que si estoy con un pensamiento recurrente y no puedo dormir de noche y al mismo tiempo me puede hasta disminuir el apetito o sentir mis manos frías o mis pies fríos, es muy diferente pensar de que estoy en un proceso evolutivo. Estoy a las puertas de una evolución personal, porque a la vida no le importa si cualquiera de nosotros se siente incómodo, o no puede dormir de noche, o tenés un dolor, o etcétera, etcétera. A la vida lo que le importa es la evolución de la especie. Entonces, se entra en este proceso con el estrés en modo turbo, con ese pensamiento recurrente. Entonces son dos miradas totalmente distintas. O me está haciendo daño, estoy mal, o estoy en un Claro, proceso evolutivo. claro, claro. Insisto, este proceso evolutivo, todo esto que voy describiendo puede durar lo mismo que una respiración, una inhalación y una exhalación, y termina, o puede durar un mes, un año o 40 años. ¿Sí? Entonces, la vida es tan sabia que como el ser humano, cuando no conoce este funcionamiento y empieza a estar en estrés de manera constante, como la vida ama a cada ser humano, ¿sí? Si se da cuenta la vida de que esa persona no tiene los circuitos para ver la función natural que tiene esa bendición que es el estrés, la vida lo resuelve al ser humano. De alguna manera lo resuelve. ¿Sí? Como el animal que sale corriendo, el animal corre 30 segundos, pero como el ser humano no tiene los circuitos, se quiere permanecer corriendo un día, 2 días, un mes, 2 meses, y no lo resiste la biología, no lo resiste el cuerpo. Entonces la vida, como ama a cada uno de los seres humanos, dice, bueno, lo vamos a resolver a esto. Entonces vos acá resolvés, en esta primera línea, resolvés de una manera que puede ser consciente o de una manera inconsciente. Pero la vida resuelve porque dice no podés estar tanto tiempo con estrés. Y ahí viene esta segunda parte de este proceso evolutivo o enfermedad o programa biológico. ¿Qué cuál es? Cuando se presenta esa resolución consciente o inconsciente, ¿qué significa? Consciente, que estoy viendo, sé lo que estoy haciendo. Inconsciente es que te opera la vida y te resuelve. Cuando la vida resuelve al ser humano, ese estrés que venía en modo turbo, dice, bueno, si en esta etapa no se dio cuenta, no pone capaz, no puede porque está siendo muy prolongada. Por eso siempre se dice el estrés hace mal, porque claro, esto tiene un tiempo por una intensidad. ¿Sí? Un tiempo, esto va, diría en rojo, ¿no? Esto dura un tiempo por una intensidad, que lo podemos llamar una masa conflictual. Entonces, insisto, este tiempo y esta intensidad puede durar lo mismo que una respiración o 40 años, ¿sí? Entonces la vida dice, bueno, pará, lo vamos a resolver. En el momento en que la vida resuelve a cada uno de nosotros, vamos a sentir un cambio en nuestro cuerpo, un cambio en nuestra forma de pensar en esos circuitos. Y es ahí cuando el estrés desciende abruptamente. Ese color no se ve tanto. Es un verde. ¿Ahí se nota más o si no lo cambio? Cámbialo. Luego lo hago en negro. El Dale. estrés desciende. En esta segunda parte, la vida dice, bueno, vamos a cambiar el formato. Si esto duró mucho tiempo, vamos a cambiar el formato. Entonces el estrés cambia.
Fíjate que acá, en esta segunda parte, deja de circular durante el día, como acá, y pasa a circular solo en la parte de noche. Es decir, cuando la vida te resuelve, el estrés deja de circular durante el día. Entonces, automáticamente la persona empieza a sentirse que, y el estrés está solo de noche. Cansado, agotado, abatido, quiere estar 15 horas en la cama. Que muchas veces esto se Escucha, lee. entonces, si yo estoy todo esto en modo automático, cuando estoy en la parte del estrés me tomo algo para que me planche. Y cuando después la vida me resuelve y me plancha, me tomo algo para que me levante. Claro, Estamos haciendo o sea, estamos yendo al no comprender el sentido de cada etapa, lo queremos contrarrestar con todas cosas de afuera. ¡Qué locura! claro. Pero es parte de un proceso, es muy diferente saber que estoy en un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, fíjate, cuando el estrés cae de manera rotunda, que está ese cansancio, ese agotamiento, en esta segunda etapa, donde acá termina este proceso evolutivo, hay un pico acá en el medio, que fíjate que lo hago a esta misma altura, porque tiene la misma intensidad que esta parte. Este pico, ¿sí? Que desde, por ejemplo, la medicina germánica se denomina crisis epileptoide. Desde la medicina germánica, este pico se denomina un pico de estrés, donde hay calambres, donde hay ataques de epilepsia, donde hay paros cardíacos, donde hay problemas de respiración, ¿sí? Desde la medicina germánica lo llamamos una crisis epileptoide. ¿Qué es ¿Cuál es la característica de esta crisis epileptoide? Es el miedo. Acá es el estrés. La característica de esta crisis epileptoide, es decir, la persona, imagínate que viene acá varios días y de repente, ¡pum! ¡Fua! Es un pico simpaticotónico. Ese pico simpaticotónico, la característica es el miedo. Por eso muchas veces vamos y nos dan un diagnóstico y nos dicen, eso es estrés, eso es miedo, es estrés, es miedo, y la persona siente miedo. Bien, el miedo no es lo que nos enseñaron. Sentir miedo es precioso. No hablo del miedo de ir a cruzar una avenida donde pasan 500 autos y te pueden atropellar. Es ese otro miedo. Y el miedo, al igual que el estrés, es precioso. Cuando sentimos miedo, tenemos la posibilidad de, ante ese desafío que nos produce un miedo, tenemos la posibilidad de decidir qué hacemos. Y es acá donde te voy cerrando esta primera parte, esa decisión, tenés en esa decisión la posibilidad de trascender este programa y terminarlo y volver a la que llamamos normalidad o normotonía, o tenés la posibilidad en esa decisión de pegar un salto al inicio y volver a quedar cerrado en una rueda, como una ratita que corre en esa rueda sin fin, y todo el ciclo vuelve a comenzar. Y tal vez acá es donde lo empezamos a relacionar desde la medicina alopática, que se llama enfermedad, le llaman enfermedad. Esto lo vamos a empezar a relacionar con lo que se llama enfermedades crónicas, enfermedades en recidiva, lo que se llama alergias, etcétera, etcétera. Bueno,
Habíamos dicho que los íbamos a Así que hacer más bueno, cortos, sí, no nos pero íbamos a creo pasar y que, nos pasamos un toque, pero bueno. mira, creo que fue espectacular para hacer el primer programa que marque de qué estamos hablando. Estamos hablando de esto. Hammer nos proporcionó poder ver desde una perspectiva un poco, una perspectiva es desde una distancia que nos permita ver algo de manera completa. Y Hammer nos arma este cuadro que se repite en todas las enfermedades, pero en todos los procesos evolutivos de la vida. Y ahí lo genial es que si les quedan dudas es maravilloso, porque de eso se va a tratar todos los encuentros que vayamos haciendo con Fer, de ir abriendo lo que él hoy nos mostró como de una perspectiva el cuadro completo. Después vamos a ir viendo los distintos puntos. Pero acá para cerrar este encuentro, mirá lo que yo fui viendo, que me surgió a partir de lo que vos nos compartiste. La medicina tradicional, todas estas instancias las trabaja por separado. O sea, tenés estrés, tenés una enfermedad, pero tenés cansancio, tenés otra, pero tenés un paro cardíaco, pero tenés otra, pero tenés anemia, pero tenés otra. Entonces, esto que es un proceso unificado y que cuando uno comprende el sentido, lo comprende el proceso, si yo lo trato todo por separado, voy a estar atacando distintas etapas y no le voy a encontrar sentido a nada. Esto es una. Otra. Es buenísimo, es Sí. buenísimo lo que Otra cosa acabas de decir. que se me arma es esto. Fíjense que dentro del proceso él nombró distintas instancias, estrés, cansancio, miedo y diferentes síntomas, y desde la medicina tradicional todos están vistos como algo malo. Entonces imagínense cómo me voy a parar yo frente a esto. Si es malo, lo voy a querer sacar de mi vida. Si no me hace bien, lo voy a querer sacar de mi vida. Si yo me empiezo a sentir de esa forma, estrés, cansancio, miedo y síntomas, voy a empezar a creer que algo en mí está funcionando mal. Entonces, fíjense la importancia de poder comprender el proceso completo. Porque cuando siento estrés, cansancio, miedo y síntomas, estoy en un perfecto proceso biológico. No hay nada que esté funcionando mal, está todo bien. Y yo puedo desde mi psique acompañar esto, que es distinto a que yo lo esté rechazando, a que me esté maltratando, a que yo me esté detonando más procesos por el miedo que me genera tener el proceso que estoy teniendo. Y algo más que se me arma es eh, el poder tener otra mirada que es otra mirada que me dé una perspectiva más amplia, me permite esto que decía recién, no ver todo por separado, sino poder comprenderle el sentido completo. Y tener el sentido completo me permite acompañar a mi biología hasta el final del proceso. Porque si yo no comprendo el proceso completo, sucede esto que decía Fer, que en la epicrisis, donde tengo la oportunidad de saltar como un trampolín hasta el final del programa, lo que hago es saltar, pero a la repetición del programa, ¿ven? Entonces es súper importante la visión completa del programa que nos otorgan las 5 leyes biológicas. Y ahí quería decir algo más y se me escapó. Tenía que ver con la repetición, tenía que ver con mirar el proceso completo, bueno, se me escapó. Después si me vuelve, eh, nada, me emocioné con esto y ahí se me fue. Pero creo que para un primer pantallazo de lo que van a ser estos espacios de conversando con la biología, es genial lo que pudimos compartir hoy. Pero si a alguien le quedan dudas, tiene preguntas, quiere aportar algo, quiere sumar, nos escribe abajo del video o nos escribe personalmente a Fernando o a mí, que respondemos los WhatsApp de manera personal. Van a estar hablando con nosotros y todo sirve para que podamos construir el próximo video, para que podamos construir incluso espacios de charlas más íntimas, porque acuérdense que esto es público y entonces a veces nos tenemos que mantener dentro de un marco de generalidades, donde ponemos ejemplos propios, pero en espacios más privados a veces podemos ir más profundo, podemos ser un poquito más picante con algún ejemplo, o incluso abrir algún ejemplo de ustedes,
Entonces, bueno, que esto sea un espacio de construcción entre todos. Así que están todos invitados. Fer, muchísimas, muchísimas gracias. No sé cómo te sentiste. Y si querés Muy bien. decirnos a dónde la gente te encuentra. @feresquembre. Bueno, ahí Vos está. pones en Instagram, @feresquembre, te va a llevar al Instagram, ahí se pueden comunicar, o al celular, después lo podemos dejar allá abajo por WhatsApp, es lo más rápido. Decilo el número y yo lo tipeo acá abajo. Bueno, desde el exterior es 00549 Mm, y después es 261-588-6915. Genial. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Y yo ya tengo ganas de grabar el próximo. Nos vemos. Ay, que ahora no sé dónde parar la grabación acá. Chau, chau.